Hermanos, paz a vosotros. Pueden tomar sus lugares aquí en los hogares, hermanos, disculpen. Y este tema, hermanos, lo hice pensando y viendo en cómo la humanidad, hermanos, se ha vuelto en estos últimos tiempos en una humanidad muy apegada a buscar el dinero, hermanos. Y a veces el mundo corre tras él, pero aún todo eso, hermanos, también ha pasado a afectar un poco a la iglesia, porque tal vez muchos de nosotros también, hermanos, buscamos esa riqueza material. Y vamos a recibir el consejo de nuestro Dios, hermanos, y también a ver que no es malo, hermanos, querer vivir mejor, ni tener mejores cosas, pero no es lo primordial para nosotros, los hijos de Dios. Porque para nosotros hay algo más grande, hermanos. Hay una visión más allá de todo esto terrenal. Y vamos a tener una bonita lectura, hermanos. No se levanten ahí, quédense en sus hogares. Es larga la lectura. Y vamos a leer en el capítulo 6 de San Mateo, del versículo 19 al versículo 34, hermanos. Vamos a ver qué nos aconseja nuestro Dios. Y la bendita palabra de nuestro Dios dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que, si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o se aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, que trasladado, hermanos, es a las riquezas. Por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas,
que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, hermanos. Bueno, si yo preguntara, hermanos, en la iglesia, ¿se puede servir a Dios y a las riquezas? Tal vez entraríamos en controversia y muchos dirían, sí se puede. Otros diríamos, a lo mejor no se puede. Aquí el maestro, hermanos, está hablando firme y él está diciendo, claro, que no se le puede servir a Dios y a las riquezas. Pero muchas veces, hermanos, nosotros decimos, sí puedo, yo sé que sí puedo, porque Dios me ha puesto su Espíritu Santo, me ha dado su Espíritu Santo, porque confío en Él, porque leo su Escritura y todo, y yo sé que sí puedo. Pero Cristo está diciendo, no se puede. Y uno de los ejemplos más claros, hermanos, cuando seguimos leyendo la Escritura, es cuando aquel joven rico viene ante él y él le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Mas si la vida eterna quieres obtener, guarda los mandamientos. Y él le dice cuáles, y él empieza a enumerarlos. El mancebo dice, yo lo he guardado todo desde mi juventud. La contestación de Cristo no es cierto. Dice que él lo amó. Y él le dice, está bien, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme, dice. Y dice que ese mancebo, hermanos, se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Y es un claro ejemplo, hermanos, que no se puede. Porque eso estorba, hermanos, para seguir a nuestro Dios nos estorba, nos va a estorbar, ya sea de que nosotros ocupemos mucho más tiempo en querer hacer riquezas que en querer servir a Dios. Eso nos puede pasar. Y muchas veces, hermanos, por ejemplo, nosotros decimos, pero ahí está Abraham, hermano, ahí está Job. Fueron hombres ricos y le sirvieron a Dios. Y no se puede negar, hermanos, porque la Escritura no miente, es la verdad. Pero cuando nosotros muchas veces expresamos eso, nosotros nos damos cuenta que solamente usamos esa parte. Abraham era rico, Job era rico. La pregunta forzada aquí, hermano, es, ¿eran ricos porque ellos buscaron esa riqueza o eran ricos porque Dios les dio esa riqueza? Hay mucha diferencia en que usted quiera ser rico buscando la riqueza a que Dios se la dé, hermanos. A esos hombres Dios se las regaló, Dios se las dio, hermanos, y vamos a ver, hermanos, por qué se las dio. Por ejemplo, vamos a ir al capítulo 1 de Job, hermanos.
Vamos a buscar el capítulo 1 de Job. Vamos a ver por qué Dios, hermanos, les pudo dar esas riquezas, por ejemplo, a Job. El capítulo 1, versículo 1 dice así, hermanos: hubo un varón en la tierra de Uz, llamado Job. Apunten las cualidades, hermanos. Y era este hombre, ahí va la primera, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 grandes cualidades que tenía el siervo Job. Ahora la pregunta es, ¿acaso nosotros tenemos estas cualidades, hermanos, para que Dios pueda depositar riquezas en nosotros y no nos lleguen a afectar y no nos lleguemos a perder a causa de eso? Nuestro Dios, hermanos, depositó en todos ellos esta riqueza porque eran hombres, hermanos, que andaban conforme, de verdad, conforme a la voluntad de Dios. Y no solamente eso, hermanos, tenía Job. Vamos a ver, hermanos, cómo era Job cuando él tenía mucho dinero, hermanos. Vamos a leer Job capítulo 29, del versículo 12 al versículo 16. Vamos a ver por qué Dios le daba a estos varones, hermanos, esas riquezas. Dice así el capítulo 12, hermanos. Y está hablando Job. Esto es lo que hacía Job. Porque libraba al pobre que gritaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda daba alegría. Vestíame de justicia, y ella me vestía como un manto, y mi toca era juicio. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Vemos, hermanos, por qué Dios, hermanos, podía haber depositado esas riquezas en este hombre. Nosotros solamente nos enfocamos en la riqueza, pero no nos enfocamos en las cualidades que este hombre tenía para que Dios le pudiera dar esta riqueza, hermanos. Es donde nosotros, antes de buscar las riquezas, tenemos que buscar estas cualidades, hermanos. ¿Usted quiere buscar riquezas? No es necesario, hermano, que se mate fatigándose, trabajando tanto y buscando un negocio y haciendo otro negocio y no le sale, y busca hacer otro y no le sale, y va así, hermano. Pero usted quiere riquezas, pero no quiere buscar primero estas cualidades. Estas cualidades, hermanos, son la justicia de nuestro Dios. Fíjense, todo eso el siervo Job lo que hacía es justo, hermano, es justicia. Él veía por todas esas necesidades. ¿Cómo Dios no le iba a dar en gran manera cuando él veía que era uno de sus hijos que sabía desprenderse de lo que Dios le daba? Cuando Job vaciaba sus manos, Dios se las volvía a llenar. Pero Dios no puede llenar manos que están cerradas, no las puede volver a llenar porque están apretadas. Otro caso, el de Abraham, hermanos. Decimos, pero Abraham, hermanos, también fue rico. Vamos a ver, hermanos, Génesis capítulo 12, cómo es que nuestro Dios trabaja con sus hijos, pero hermanos, no nomás es que
creamos que Dios nos va a dar riqueza y no, todos estos hombres, Abraham escuchó la voz de Dios cuando Él le dijo, deja a tu tierra y a tu parentela. Él escuchó la voz, primeramente Él escuchó la voz. Él no iba en busca de riqueza, hermanos. Él solamente iba buscando la promesa que Dios le había hecho. Pero Dios, al ver la fidelidad de Abraham, vamos a ver qué hizo, hermanos. El capítulo 12, el versículo 14 y 16, dice así. En adelante vamos a leer. Dice, y aconteció que como entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron la mujer que era hermosa en gran manera. Viéronla también los príncipes de Faraón y se la alabaron, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien, Faraón hizo bien a Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas y vacas y asnos y siervos y criadas y asnas y camellos. Vemos cómo aquí, hermanos, nuestro Dios empieza a cumplir una de las promesas que dijo, yo haré grandes cosas contigo, te bendeciré a ti, Abraham. Y vemos cómo ahí en Egipto, hermanos, Abraham en realidad cuando salió de su casa no era tan rico, hermanos, como muchas veces lo ponemos, no era tan rico. Dios lo empieza a enriquecer de verdad en el capítulo 12, cuando él entra a Egipto y el faraón toma a su mujer, y a causa de eso Dios lo hiere con una llaga maligna a él y a toda su familia. Y a causa de eso el faraón también deja salir a Abraham, pero primero lo llenó de vacas, de ovejas, de camellos, de criados, de criadas. Y en el versículo 20, hermanos, Dios vuelve a hacer lo mismo con Abraham. Vamos a ver el capítulo 20 de Génesis, versos 14 y 16, y dice así: entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y diólo a Abraham, y devolviólo a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te pareciere. Y a Sara dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es por velo de ojos para todos los que están contigo, y para con todos. Así fue reprendida. Nuevamente, hermanos, Dios le vuelve a dar más a Abraham, le da más riqueza. Y es donde Abraham empieza de verdad, hermanos, a ser prosperado. Pero la pregunta que hacía yo al principio es, ¿él lo buscó? ¿Él buscó tener riquezas? No. Pero Dios se las dio. Es como cuando a Salomón le dice: pídeme lo que quieras. Y Dios le dice: por cuanto no has pedido esto ni el otro, dice, sino sabiduría para poder dirigir a este pueblo, ahora yo te voy a dar también, junto con eso, riqueza. Todo, hermanos, viene de Dios a su tiempo. El problema con nosotros, sus hijos, es que nosotros no sabemos esperar, hermanos. Nosotros buscamos la riqueza por nuestro propio
nuestras propias ideas, nuestro propio trabajo, queremos esto, buscamos allá y todo, pero queremos tener dinero. Ahora, ¿cuál es el propósito, hermano, de que usted quiera tener riquezas? Siempre tiene que haber un propósito. ¿Cuál es su propósito de tener riquezas? ¿Qué quiere hacer con esas riquezas? Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque el dinero es muy engañoso que ha llevado a perdición a muchos hombres, hermanos. A muchos han perdido la vida a causa de buscar las riquezas. Muchos están en las cárceles y en muchos sitios, hermanos, por buscar lo material y no lo espiritual, hermanos. Fíjense bien, cuando nosotros, hermanos, leemos esta escritura y nos dice que no nos congojemos o que no busquemos con desesperación estas cosas que Dios nos prometió, hermanos, también debemos de tener cuidado en no pensar, hermanos, que bueno, si Dios está diciendo que Él alimenta a los pájaros y Él viste a los lirios, pues entonces, decía un hermano antes, pues entonces no hay que trabajar. Y tampoco Dios está diciendo eso, hermanos, porque su mandamiento dice, 6 días trabajarás. Nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar. Ahora, es una grande diferencia, hermanos, en que nosotros tengamos un ahorro en caso de cualquier necesidad, hermanos, que como hijos de Dios también tenemos que ser precavidos en de toda esa bendición que nos está dando nuestro Dios, ir apartando un poco, hermanos, para el día de la calamidad, para el día que algo venga. Nosotros tenemos que ser, hermanos, inteligentes también, de saber que nuestro Dios, hermanos, no se va a enojar porque usted tenga un guardado, pero es muy diferente que usted tenga un ahorro como provisión para cualquier cosa a que usted busque una riqueza, hermanos. Es muy diferente eso. Pero como hijos de Dios también tenemos que ser listos, hermanos, y no decir, pues Dios me va a tener que dar todo. No es así. Dios quiere que a través de nuestro trabajo que Él nos da, hermanos, y Él nos bendice, guardemos un poquito. Entonces, eso no es desagradable delante de nuestro Dios tampoco, hermanos. Y si es desagradable que usted diga, pues ya no voy a trabajar, porque si Dios dice que nos va a dar todo, no nos tiene que dar a fuerza. No es así, hermano. No piensa así. Está mal a pensar así también. Entonces, vamos a ver, hermanos, por ejemplo, Dios nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Nosotros tenemos que buscar esa vida eterna, hermanos. Buscar hacer la voluntad de nuestro Dios. Eso es lo que nosotros en realidad tendríamos que buscar, hermanos. Y ya si Dios en su misericordia a usted lo quiere bendecir y le quiere dar riqueza, qué bien, hermano, recíbala. Recíbala. El día que Dios se la regale, recíbala. Porque también Dios es bueno y misericordioso y nos da las cosas. Vamos a tener una lectura, hermanos, en Primera de Timoteo, capítulo 6. Y vamos a ver el consejo de Timoteo, hermanos, para su amada iglesia. Porque esto es para la iglesia, hermanos. Y dice
Primera de Timoteo capítulo 6, del versículo 6 vamos a leer, hermanos, al 11, dice así: Empero grande granjería es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre. Para que el hombre en esta tierra, hermanos, pueda ser feliz, ¿qué necesitaría, hermanos? Una mansión. ¿Qué más, hermanos? Un Ferrari estacionado ahí al lado, los mejores perfumes, los mejores trajes. ¿Qué necesitaría el hombre, hermanos, para ser feliz en esta tierra? Para los hijos de Dios, hermanos, lo que nos haría felices tendría que ser la presencia de Dios en nosotros. Un Ferrari, hermanos, no lo es todo. Una mansión se va a caer algún día con un terremoto, se va a prender, pero la presencia de Dios en nosotros nunca se acabará, hermanos. Por eso es que dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que buscar más que esas riquezas, más que tener dinero, hermanos. Dice: tú busca o sigue, que es igual a buscar la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre. Y es lo que nos tendría que en realidad hacernos sentir con grandes riquezas, hermanos, cuando vemos que nuestro Dios está con nosotros, nos ha librado de las enfermedades, nos ha dado trabajo. Pero parece que aún a la iglesia, hermanos, esa fiebre del mundo de buscar las riquezas también la contagia, también la contamina. Y a lo mejor estamos buscando a ver la iglesia cómo puede generar más dinero, cómo puede hacer más cosas que dejen lo monetario. Y si usted se da cuenta, hermanos, por ejemplo, en otras denominaciones le llaman ¿cómo se llaman? Ese tema de la prosperidad. Usted de tanto, Dios le va a dar tanto. Usted de tanto y Dios le va a dar tanto. Pacte con Dios, haga esto, haga lo otro y Dios le va a dar. Dios le va a dar el doble. Dios no trabaja así, hermanos. Dios no es así. Antes que usted le pueda dar a Dios, ya Dios le dio a usted, hermano. Muchas veces, lamentablemente, se ha oído ese poquito, como que el agua quiere correr en la iglesia
Y muchas veces usamos esas expresiones, dé para que Dios le dé. No, hermanos. Cuando usted pueda dar es porque ya Dios le dio. Cuando nosotros nos podamos desprender de algo es porque Dios ya no nos dio antes de que nosotros le podamos dar algo. Por eso el rey David decía, de lo que tú nos das, pues nosotros te volvemos a dar, porque nada es de nosotros. Tuya es la tierra, tuya es los animales, tuyo es todo, el oro, la plata, todo es de Dios. Por eso es que nuestro Dios, hermanos, nos da lo necesario. Cuando nosotros vemos que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido, fíjese bien, hermano, nosotros muchas veces pensamos luego en lo económico, en el dinero. Cuando Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás es añadido, nosotros pensamos en lo material, el dinero luego. Y no es así, hermanos. Fíjese bien, cuando Él empieza a decir, ¿por qué te afliges por la comida? ¿Por qué te afliges por la bebida? ¿Por qué te afliges en cómo te vas a vestir? Yo sé que tienes necesidad de esas cosas, dice. Yo lo sé. Eso me toca a mí dártelo a ti. ¿Tú por qué te acongojas con esas cosas? Por esas cosas se preocupan los que no conocen a Dios, los que no tienen a Dios a su lado. Ellos sí se preocupan por esas cosas, pero tú, ¿por qué te tienes que preocupar por esas cosas? Dice Dios. Y en ningún momento Dios nos está prometiendo riquezas materiales cuando usted busca el reino de Dios y su justicia, hermano. Él solamente dice aquí en Timoteo, con que tengan que comer y que vestir, estén contentos, hermanos. ¿Por qué les decía hace un rato, hermanos, cuántos de nosotros de la iglesia, buscando el obtener riquezas, tal vez hacemos trampa, hermanos? No pagamos lo justo, no declaramos lo que es, y hacemos a lo mejor muchas cosas que son las que Dios nos está advirtiendo, que nos pueden hacer caer en maldad, nos pueden como un lazo amarrar, hermanos, y hacernos tropezar y caer de lo que es la voluntad de Dios. Si Dios nos está diciendo con esto, está contento, Él sabe por qué, hermano, nos está diciendo. Él sabe que el hombre no necesita tanto para ser feliz. Cuando usted es conforme, hermanos, con que tiene que comer, con que tiene que vestir y con que tiene que beber, cuando usted es un hombre conforme, usted es alegre, hermanos. Usted está contento con sus hijos, con su esposa, con su familia, porque sabe estar contento con lo que Dios le da. Muchas veces, hermanos, nuestro Dios, por ejemplo, vemos cómo actúa. Con el profeta Elías dice que los cuervos le llevaron carne y agua, carne, para poder sustentarlo. Vemos cómo Dios, hermano, a todo aquel que confía en Él, está quieto esperando su bendición de Él. Dios lo bendice, hermano. A Él le dio comida, a Él le dio bebida y lo sostuvo, hermanos. Ese es Dios. Porque Él sabe que el profeta nomás necesitaba eso para estar tranquilo. Pero nosotros, más en esta época, hermanos, queremos lo material. Y el dinero, de cierto modo, hermanos, nos llega a inflar. Nos hace muchas veces prepotentes. Queremos que nuestras opiniones sean las que valgan nomás. Como yo aporto,
mi opinión tiene que valer. Y si nos damos cuenta y usted busca y lea todo el Nuevo Testamento, hermanos, léalo si quiere, y se va a dar cuenta que Cristo nunca prometió ni riquezas, nunca enfatizó la vida del hombre en riquezas. Más bien dice, aquel que quiera vivir piamente, dice, va a sufrir persecuciones, va a sufrir encarcelamientos, va a sufrir esto. Nos damos cuenta cómo Cristo, hermanos, de cierto modo el dinero lo hace a un lado, porque Él sabía que hay algo más importante que la riqueza material, que la riqueza espiritual, y Cristo es donde más se enfoca, hermanos, por eso, y es donde nosotros deberíamos de enfocarnos también. Usted busque la justicia de Dios y vamos a ver el Salmo 37, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice Salmos capítulo 37? Salmos capítulo 37 y el versículo 25. Salmos capítulo 37, versículo 25. Y dice el rey David, hermanos, dice, mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Qué dice, hermanos, el rey David? Yo fui joven, he llegado a viejo, y él dice, hermanos, con cierta verdad dice, no he visto justo desamparado. Busca la justicia de Dios. Ahí está, hermano, la prueba. El rey David lo afirma y dice, no he visto justo desamparado, ni que su familia mendigue pan. Muchas veces cuando nosotros, hermanos, luchamos por hacer riquezas para dejarle a los hijos, y al final, hermanos, lo más triste es que se nos fue la vida buscando las riquezas, no atendimos las cosas de Dios como se debía, y al final, a lo mejor hasta la vida eterna, hermanos, perdemos por ir detrás de esas riquezas. Espere el momento, hermano, en que Dios se las quiera dar. Si Dios quiere hacer rico a cualquier hermano de la iglesia, hermanos, Él va a buscar su tiempo, su método de Dios, y lo va a hacer, va a enriquecer a cualquiera de nosotros. Pero también, si Dios no quiere, hermano, enriquecernos en vano, vamos a buscar de muchas formas de querer tener dinero, y lo más triste es que nunca lo vamos a lograr. Porque si Dios no quiere dárnoslo, no nos va a dar, hermanos. Por ejemplo, vamos a ver, hermanos, ¿por qué es que digo esto, hermanos? Eclesiastés capítulo 5, versículo 19. Vamos a ver el consejo de Dios, vamos a ver cómo Dios actúa, y vamos a ver si es de nosotros el buscarlo o es de Dios darlo, y vamos a ver cómo muchas veces por buscarlo, hermanos, nos vamos a quedar con las manos vacías. Eclesiastés capítulo 5, versículo 19, dice así, hermanos: asimismo, a todo hombre a quien Dios dio riquezas y hacienda, y le dio también facultad para que coma de ellas, y tome su parte y goce su trabajo,
Esto es don de Dios. Dice, a todo hombre a quien Dios dio la riqueza. Y muchos podríamos decir, ¿lo ve, hermano? Entonces tenemos que buscarla. ¿No, hermanos? Eso viene de nuestro Dios. Y si nosotros leemos todo el Nuevo Testamento, vamos a ver la vida de los apóstoles, vamos a ver la vida del Señor Jesucristo, como ninguno de ellos, hermanos, buscó de esas riquezas. Y estuvieron contentos con lo que Dios les dio. ¿Cómo puede lograrse eso? Solamente es cuando uno es lleno de nuestro Dios, hermanos. Y uno sabe esperar el tiempo de Dios. Abraham lo hizo, Job lo hizo, pero fueron hombres, hermanos, de verdad, grandes delante de nuestro Dios. No eran cualquier hombres. Para ellos Dios fue primero, hermanos. Job nunca dudó, a pesar de todo lo que tuvo que sufrir, hermanos, de la fidelidad, del poder de Dios. Y él decía, Dios dio, Dios quitó. Sea bendito el nombre de Dios. Porque su mirada no estaba en las riquezas, hermanos. Claro que si Dios se las dio, tenía que gozar de ellas, porque Dios le dio esa facultad para hacerlo. Pero en Timoteo dice que nosotros no busquemos esas cosas, hermanos. ¿Y sabe por qué lo está diciendo? Porque el capítulo 6, de ahí mismo Eclesiastés, fíjense bien, hermanos. Dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Hombre a quien Dios dio riquezas y hacienda y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Mas Dios no le dio facultad de comer de ello, sino que los extraños se lo comen. Esto es vanidad y es enfermedad trabajosa. Vemos, hermanos, usted quiere buscar la riqueza y la quiere buscar y no espera el tiempo de Dios y usted se afana. Tenga cuidado, hermano, porque no sea que Dios se lo llegue a conceder. Pero qué triste será, hermanos, que Dios le conceda la riqueza y lo que desea su alma, pero que pase como Él dice, que no le dé la facultad para gozar de ellos, sino que otro extraño venga y goce de todo en lo que usted se afanó para tener, hermanos. Nos damos cuenta, hermanos, tan peligroso que es andar buscando las riquezas y que nuestro Dios no nos conceda, pero que no nos dé facultad para gozar de ello. ¿De qué nos serviría en toda la riqueza si no la podemos gozar? Y eso es de Dios, hermanos. Quieramos reconocer o no, es de Dios. Dios lo dice y lo hace, hermanos. Tan bonito que es vivir con poco, hermanos. Dice, entre más dinero, hermanos, más problemas. Entre más dinero, más enemigos. Entre más dinero, más gente que te busca solo por el dinero. Y eso, hermano, es una tristeza. Ojalá y en la iglesia no estemos pasando por eso, hermano, que hasta 2 trabajos tengamos y que no duermamos a gusto y que desatendamos a la familia por tener 2 trabajos, por querer tener riquezas.
Porque no sea, hermano, la de malas, que usted buscando esos beneficios se venga a enfermar y al final todo lo que usted logró juntar se le vaya en una enfermedad, hermanos. Ustedes han visto cuántos ricos, hermanos, en las noticias que pierden su fortuna en un abrir y cerrar de ojos. Y tantos años que les costó hacer esa fortuna, hermanos, para que en un abrir y cerrar de ojos se les fue de las manos. El dinero es como el agua, hermanos. Por más que usted lo quiera retener en las manos, se le va a ir. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros no pongamos tanto la confianza en las finanzas, en el dinero. ¿El dinero es necesario? Sí. Sí es necesario, hermanos. Pero es necesario para vivir una vida tranquila, hermanos. Ahora comió frijoles, mañana va a comer carne. A gusto, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, hermanos. Muchas veces dicen que uno es de mente no progresista, hermanos. No te gusta progresar. Y no es eso, hermanos. A cualquier hombre le gusta progresar. Pero cuando nosotros encontramos a Dios, sabemos que ya no dependemos de nosotros, sino de nuestro Dios, hermanos. Por eso él hacía esa comparación. Si los lirios, que son hierba, Dios los viste con una belleza tan grande que ni aún el rey Salomón, dice, se vistió así, hermanos. Pues ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? ¿Acaso no saben que Dios les va a proveer todo lo que ustedes necesitan? ¿No saben o será, hermanos, que dudamos y por eso es que buscamos el tener riquezas y todo? Porque si Dios no nos da las cosas, ahí las tenemos de dónde agarrar. Cuando el hombre tiene riquezas, hermanos, difícilmente va a recurrir a Dios. Tiene de dónde sustentarse. Pero cuando usted no tiene tanto, hermanos, usted tiene que doblar sus rodillas, rogar a Dios. Y Dios, en su bondad, en su misericordia, nos va a conceder lo necesario para que estemos en paz. ¿Por qué ese afán de buscar riquezas? Si ya vimos que dice Job, sin duda que desnudo salí del vientre de mi madre y sin duda desnudo retornaré al polvo de la tierra. Nada vamos a sacar, nada nos vamos a llevar de todo lo que usted logre hacer, nada se va a llevar, hermano. Y el Señor nos está diciendo que nos puede dar las cosas, pero no facultad para gozarlas. Entonces, hermanos, es triste que nosotros nos aferremos a esas cosas. ¿Se acuerdan de este personaje en las Escrituras, hermanos? De Zaqueo. Dice que él era un hombre rico. Y dice que pasando Jesús, él estaba en un árbol, Zaqueo estaba en un árbol para ver a Jesús, dice en un árbol sicomoro. Y dice que Jesús alza los ojos y lo ve y le dice, Zaqueo, baja, que esta noche voy a posar en tu casa, dice. Y este hombre que era muy rico, hermanos, baja gozoso y baja contento y se va con Jesús, lo lleva a su casa. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Qué hizo Zaqueo? Él se paró y dijo, Señor, la mitad de mis riquezas, de mis bienes,
doy a los pobres, dice, se los voy a dar. Y si a alguien he defraudado, se lo voy a pagar 4 veces. Y sin duda que había defraudado a mucha gente, porque era un cobrador de impuestos y ellos cobraban más de lo que debían cobrar. ¿Qué enseñanza percibe usted ahí, hermano? Este hombre era riquísimo, tenía bienes, tenía dinero, pero cuando él vio lo más valioso, que era Cristo Jesús, hermano, fíjese bien cómo el corazón de ese hombre da una vuelta de 360 grados, un giro, ¡pum! ¿Y qué dice? La mitad de mis bienes, la mitad de mis riquezas, se la doy a los pobres. Por eso le preguntaba, ¿usted para qué quiere ser rico? ¿Para qué desea riquezas? ¿Para hacer esto que hizo Zaqueo, hermanos? ¿O para hacer lo que hizo el joven rico? Porque decimos, pero yo estoy aquí en la iglesia, hermano, y vengo el sábado. Pero seguir a Jesús, hermano, como le dijo al joven rico, ven y sígueme, es mucho más que esas cosas. Y Jesús sabe que son cosas que nos estorban muchas veces las riquezas para seguirlo a Él, hermano. Nosotros nos aferramos a decir, no, yo puedo. Cristo está diciendo, no puedes. Y si Cristo está diciendo, no puedes, hermano, es mejor que le creamos a Él. Porque nosotros como hombres, hermanos, nos podemos equivocar. Pero Cristo, como el Hijo de Dios, la sabiduría de Dios, no se va a equivocar nunca, hermanos. Y pone por eso el ejemplo de estos 2 grandes hombres en esta escritura, hermano. Uno que no se supo desprender porque esas riquezas a lo mejor le habían costado mucho, porque su confianza estaban en esas riquezas. Y el otro que se supo desprender, hermanos, viendo lo más valioso, viendo a la vida eterna, viendo al Salvador, se supo desprender de esas riquezas. Y le podría asegurar, hermanos, que después de que él pagó todo lo que prometió, de pagar 4 veces si había defraudado a alguien, ese hombre quedó casi sin nada. Pero aún así su alegría era servirle al Señor y estar a su lado, hermanos. No tenía otra alegría más grande ni de las riquezas, fíjese, las riquezas las desechó. Y es lo que muchas veces, hermanos, debemos de hacer. Desechar esos pensamientos que muchas veces, hermanos, no son de Dios. Créame, muchas veces no son de Dios. El enemigo ha trabajado fuertemente en otras denominaciones, metiéndoles todas esas cosas en la cabeza, de riquezas, de fama, de todo. Y la iglesia pasa a ser absorbida por esas cosas también, hermano. Los deseamos, las queremos buscar también. Pero eso no es lo primordial, hermanos. Lo primordial es obedecer a nuestro Dios. Así que por eso es que esos ejemplos, hermanos, se nos fueron dados para que, dice Dios, no hagas tesoros en la tierra. Cristo está diciendo, no hagáis tesoros en la tierra, donde los ladrones, la polilla y el orín corrompen. No, haz tesoros en los cielos.
Y la forma de hacer los tesoros en el cielo ya lo vimos en Job. Dice que él era padre para el huérfano, él era ojos para el ciego, él alegraba a la viuda. Y su tesoro, hermanos, en el cielo crecía en gran manera. Pero muchas veces nosotros queremos que nuestro tesoro terrenal crezca, aunque el tesoro más importante, que es en el cielo, desvanezca, hermanos. Y es donde nosotros tenemos que caminar, hermanos, con mucho cuidado sobre esas cosas. Hay un bonito texto, hermanos, en Proverbios 30, ¿va? Que dice, Proverbios 30, vamos a buscarlo, hermanos, ya casi vamos a ir acabando. Proverbios 30. Proverbios capítulo 30. Capítulo 30 de Proverbios. Vamos a leer el 7 y el 9, hermano. Y aquí muchas veces, hermanos, personalmente he oído que mucha iglesia dice lo que dijo Salomón. En realidad no lo dijo él, hermanos. Si usted lee el encabezado en el versículo 1, dice palabras de Agur, hijo de Jachel. Él es el que está hablando de estas cosas y dice esto, hermanos. Dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan que he menester. No sea que me harte y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Este hombre, hermanos, con sabiduría dice 2 cosas te he demandado, y él dice cuáles son. Y también dice que no le dé Dios pobreza, dice, pero tampoco me dé riqueza. Tanto la una como la otra, hermanos, son peligrosas. Y si no sea que siendo que teniendo todo, me olvide de ti. Y pasa, hermanos, aunque uno diga, pero es que ven, aquí estoy el sábado. Sí, pero a lo mejor, hermano, usted su confianza ya no está tanto en Dios porque tiene sus arcas llenas. Y usted está pensando, el día que me pasa algo, pues ahí tengo, de ahí agarro y a lo mejor ni se acuerda de doblar sus rodillas delante de nuestro Dios para pedirle a Él las cosas. Pero también la pobreza. ¿Y cómo puede venir esa pobreza, hermanos? A causa de lo que leíamos anteriormente, de que nosotros digamos, Dios me tiene que dar todo. Aunque no trabaje, Dios me lo tiene. No, hermanos. No. De ese modo viene la pobreza también. Tenemos que trabajar honradamente, tenemos que guardar un poquito y cuando venga el día de la necesidad no nos pase como dice, no sea que siendo pobre hurte y a causa de eso blasfeme tu nombre. Tan peligroso es tener como pobreza como riqueza. Por eso decía, manténme con mi pan, con el pan, hermano, con el sustento, con el abrigo. Con eso, hermano, como hijo de Dios, aprenda a estar contento y en paz. Y si Dios en algún día le quiere dar algo, o a su hijo le da riqueza a su hijo y usted goza de esa riqueza de su hijo, qué bueno, hermanos. Es una bendición de Dios también y hay que aceptarla, pero a su tiempo de Dios, no a mi tiempo, no buscándola yo.
porque podemos caer en lo que dijo Timoteo, en lazo del diablo, hermanos, por querer tener las riquezas. No lo hagamos, no las busquemos, porque no nos vamos a llevar nada. Y usted se ha puesto a pensar, por ejemplo, usted se hace rico y cuando venga, hermanos, el sello de la bestia, que dice que nadie podrá comprar ni vender si no tiene el sello o la marca de la bestia, ¿qué va a hacer? ¿Se va a comer su dinero? Cuando venga la persecución, ¿qué va a hacer, hermano? Cuando le quiten todos sus bienes y todo. Teníamos que ponernos a reflexionar, hermanos. Los tiempos ya no están fáciles. El fin se acerca muy pronto, hermanos, para la humanidad y para la iglesia de nuestro Dios. Así que busquemos las cosas de arriba donde está nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir acabando, hermanos, con Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Versículos 5 y 6. Hebreos 13, capítulos 5 y 6. Dice así, hermanos. Lo perdí. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6 dice así, hermanos. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Y en la versión católica dice, no corráis tras el dinero. No corráis tras el dinero, dice. Está contentos con lo que Dios nos ha dado, hermanos. Así que espero, hermanos, que busquemos el reino de Dios y su justicia, hermanos, y el Señor nos sostendrá con el pan diario, porque Él lo prometió y Él lo hará, hermanos. Así que, hermanos, paz a vosotros.